Fate el despertar capítulo 11, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Recuerda que los supers y miembros del canal están activados si decides apoyarme, link del Discord del canal y fique en la descripción. Fue en el momento en que la fortaleza voladora del jinete de blanco disparó y destruyó a su Diana Nemorensis. El momento en que el jinete de negro, Calígula, se hundió en el haz del mar y se entregó a pensamientos locos. Fue en ese momento que lo vio a lo lejos, iluminado por la intensa luz que emitía el gigante noble fantasma flotante. Y había sido suficiente para despertar su curiosidad. Fue en ese momento que Rider of Black vio el agujero. Era un agujero bastante grande, excavado en la pared lateral de la isla sin nombre. Había atraído su curiosidad porque no parecía un agujero cualquiera. En primer lugar, era el Unsu tipo en el lugar que Rider estaba mirando y era extrañamente circular. No parecía que hubiera sido cincelado por manos humanas, pero aún así era lo suficientemente extraño para que Rider decidiera nadar hasta allí y echarle un vistazo. Una vez más de cerca, se dio cuenta de que no estaba tan bien tallado como esperaba, sino que, de hecho, los bordes estaban bastante irregulares, como si alguien lo hubiera hecho a mano sin limpiarlo después. La fortaleza voladora probablemente se había mudado a otro lugar porque la gran iluminación que proporcionaba había desaparecido. Como resultado, Rider no había podido distinguir lo que había dentro, aunque no hubiera sido de ninguna ayuda, ya que no era solo un agujero, sino un túnel real. Este hecho logró despertar su curiosidad. Estaba loco, no era estúpido, y decidió seguirlo hasta donde lo llevara. Ser un Servant le resultó muy útil en estas situaciones, ya que puede contener la respiración mucho más tiempo que los humanos normales. Como nota al margen, Rider nunca supo nadar durante su vida, solo podía hacerlo ahora gracias a su privilegio imperial. Pero esos no eran los pensamientos que llenaban la cabeza de Rider en ese momento. En ese entonces, simplemente había estado nadando con una necesidad irresistible de saber había al otro lado de ese túnel. Su codicia lo había motivado a poner sus manos en lo que fuera que estuviera allí. Por supuesto, no había garantía de que encontrara algo. Rider no podía saberlo, pero este túnel que estaba explorando era el resultado de un fenómeno perfectamente natural: tublava. Durante una erupción, existía la posibilidad de que la lava fluyera en el suelo, creando una corteza gruesa y dura en el proceso. Y una vez que la erupción había terminado y de lava se había detenido, todo lo que quedaba era un montón de grandes túneles, que formaban un canal de cuevas como un enorme laberinto natural. Rider había entrado en una de ellas, por lo que no fue una sorpresa que finalmente llegara a una bifurcación, y luego a otra, y así sucesivamente. Pero al final no importaba cuántas galerías e intersecciones diferentes hubiera. Todas conducían al mismo lugar. Rider había comprendido de inmediato que había llegado a su destino cuando el tamaño de la cueva que estaba nadando se amplió de repente para convertirse en un espacio abierto como un lago. También había muchas estalagmitas en el fondo del agua oscura, esperando empallos desafortunados nadadores en su extremo afilado. Pero otra señal había sido el verdadero indicador de su éxito. Era la luz. Hasta ahora, los pasillos de piedra habían estado completamente a oscuras. Pero cuando llegó a este amplio subterráneo, vislumbró una luz en la superficie. No era como la luz del sol, además, en ese entonces era la mitad de la noche. No era como la luz falsa y pálida que emitían esas llamadas lámparas que había descubierto después de su invocación. No, era algo. Una luz dorada que lo obligaba a nadar hacia la superficie. Cuando finalmente salió a la superficie, lo vio justo frente a él. La cueva a la que había llegado era sorprendentemente amplia, especialmente en altura. Su forma era más o menos circular y la sensación de amplitud se acentuaba aún más por el hecho de que estaba casi vacía. En el techo había estalactitas, pero eso era todo. Sin embargo, no estaba exactamente vacío. En medio del lago había una formación rocosa negra similar a una pequeña isla, las paredes y el techo también eran negros. Por cierto, dicha isla no era muy grande porque la mayor parte del espacio estaba ocupado por un enorme pilar de piedra negra que iba desde el fondo del lago hasta la parte superior de la calle. Estaba tallado en este pilar deformado. Un objeto dorado del tamaño de su puño, parecido a un gran trozo de oro, estaba incrustado en la roca. La luz color miel difundida por estas misteriosas joyas era suficiente para iluminar toda la cueva, proyectando sombras extrañas en la pared que creaban una sensación de infinito, como si no hubiera paredes, solo el reino de las sombras envolviendo ese pequeño mundo surrealista. Pero algo hizo que esta visión fuera aún más extraña, más espeluznante y que le provocaría escalofríos a cualquiera. Estaba palpitando.
Como un corazón que latía ferozmente, cada segundo el trozo de oro pulsaba dentro de su prisión de piedra, enviando un ligero temblor a través de las venas doradas que corrían todo el pilar alrededor del objeto dorado. La fuente del conflicto, el fragmento de la copa del cielo, el fragmento del Grial. El que estaba parado frente a él, Rider Black, tenía una gran sombra proyectada detrás de él mientras estaba allí. Esta última emitía una sensación siniestra, como si fuera el rey de este mundo de sombras. Aunque fuera por pura suerte, él era el ganador de esta ronda y había encontrado lo que buscaban, el fragmento del Grial. Sin embargo, todo esto era lo que había sucedido antes. Ahora, Rider ya no miraba el fragmento del Grial. Ni siquiera le prestaba atención. De repente, un fuerte rugido de pura rabia resonó en los tubos de lava. Abuelita, abuelita. El aullido de ira resonó en el lago subterráneo por un rato, antes de desaparecer. El grito había venido de Rider Black, que ahora estaba mostrando sus dientes y arañando su cara como un loco, todo mientras doblaba su cuerpo como si estuviera sufriendo un dolor profundo. La sangre comenzó a fluir por las mejillas mutiladas. En cierto modo, casi parecía que estuviera llorando lágrimas de sangre. Sin embargo, lo que lo llenaba era, sin lugar a dudas, ira en su forma más pura, y no tristeza en ningún se maldita sea. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a morir antes de que te mate? Tú. Maldita sea. Inútil. Gusano. Cada una de sus exclamaciones estaba puntuada por un puñetazo en el suelo, que hacía temblar ligeramente la amplia caverna cada vez. Sin embargo, al final, Rider detuvo su loca y se puso de pie. Comenzó a mirar a su alrededor frenéticamente con los ojos de una bestia furiosa, como si estuviera buscando a alguien a quien golpear para desahogar su frustración. Pero esa no era la intención de Rider. Incitatus. Ven a mí, Incitatus. En cuanto lo llamó, se oyó a lo lejos el lejano estruendo de los cascos de un caballo. Pero pronto el ruido se acercó y un caballo blanco adornado con ricas decoraciones de oro hijo emergió de la pared de la cueva, casi como si hubiera estado esperando allí agazapado en la sombra. Por supuesto, entre los límites de la caverna y la isla en la que se encontraba Rider, había un amplio trecho de agua en el que el caballo debería haberse hundido. Sin embargo, al la superficie del agua cristalina con sus cascos, el gracioso caballo siguió galopando hacia su amo, ignorando las leyes de la gravedad. Pronto, el caballo Incitatus había alcanzado ahí, acurrucó su cabeza contra su pecho. Este último acarició el cuello de Incitatus con satisfacción, visiblemente feliz de que el caballo respondiera de inmediato a su llamado. Ah, eres el único con quien puedo contar, Incitatus. Ese inútil pedazo de carne ha seguido adelante y ha muerto sin mi permiso. Incitatus relinchó para decir que él también lo había sentido. La persona de la que Rider hablaba con esas palabras tan despectivas era Linandir H. su máster. Hace apenas un minuto, Rider sintió que la conexión natural entre un Masu Servan desaparecía, lo que indicaba la muerte del primero. Era difícil imaginar a Rider Black, el emperador Calígula, llorar a alguien, especialmente a alguien a quien apenas conocía y casi había matado en el mismo momento en que lo invocó. De hecho, eso podría ser lo único de lo que el loco emperador se arrepentía en su interior. Haberlo matado en momentos y iba a morir de una manera tan inútil de todos modos. Oh, ¿qué más da? Aulló Rider. Hay algo más importante, Incitatus. Tengo que recuperar mi luna de manos de ese asqueroso ladrón. Incitatus relinchó para preguntarle cómo pensaba hacer eso. Ese es exactamente el problema, Incitatus. No tengo suficiente prana. Me di un festín hace un rato, pero no es suficiente. La razón por la que Rider no había comenzado a desvanecerse con su maestro desaparecido es por la energía mágica que había obtenido de la masacre de los habitantes de Cande, pero apenas sería suficiente para mantener una forma física y a Incitatus. Cualquiera que fuera el plan que se le había ocurrido al loco emperador, no podía aplicarlo sin suficiente. En realidad, el fragmento del Grial que estaba justo detrás de él habría sido una excelente fuente de maná, ya que estaba bombeando una gran cantidad directamente de las líneas, pero uno necesitaría ser de la clase lanzador para saber cómo drenarlo. En otras palabras, no había nada que Rider pudiera hacer en ese momento. Pero entonces fue cuando Incitatus empezó a hablar. Cuando Rider lo oyó, escuchó atentamente lo que decía. Después de todo, era su cónsul. Escuchó pacientemente los argumentos de Incitatus, lo cual era una hazaña para alguien como él. Cuando el caballo terminó de hablar, Rider se frotó la barbilla y pensó un rato. A mitad de sus pensamientos, se volvió hacia el fragmento del Grial incrustado en la piedra y frunció el ceño. Sí. Después de un largo momento de silencio, Calígula finalmente abrió la boca. Tienes razón, Incitatus. Haré lo que me digas.
Entonces, empezó a dar vueltas con los brazos abiertos y la mirada ardiente dirigida hacia el techo, mientras reía como un loco. Era como si pudiera ver el cielo, las estrellas, el sol una más allá de la gruesa capa de piedra dura, y reía porque todo era suyo. Sí, el mundo entero era suyo. Su palacio. Su jardín. Su patio de juegos. Todas las joyas del mundo eran suyas. Todas las mujeres del mundo eran suyas. Y la vida y la muerte de todos los que poblaban su mundo eran suyas. Ja 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 ja. Ja 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 ja. Os lo demostraré, gusanos. Me vengaré con todos vosotros. Con este caballero y su descarado amo. Con el gusano que se atrevió a robar la luna. Soy Calígula. Soy Júpiter. ¡No! Ryder dejó de girar sobre sí mismo y apretó los puños, antes de abrir nuevamente los brazos como si alguien estuviera arrojando arroz a unos recién casados. Yo soy el sol. Alégrate. Alégrate. Oveja, oveja. Un pequeño sonido se escuchó entre los árboles del bosque en la isla sin nombre. Era lo único que se podía escuchar, ya que todas las formas de vida, si alguna vez hubo alguna fo de vida en esta isla, habían huido lo más lejos que pudieron del campo de batalla mortal. No era nada particular, ni inusual ni abrumador. De hecho, era un sonido muy pequeño que se perdería en un área llena de gente. Oveja, oveja. Un discreto silbido, como el de un sirviente que saca brillo a la vajilla de plata en una mansión adinerada. Pertenecía nada menos que al maestro de Lanzarote, Atsuyo Toriyama. La joven estaba sentada en el tronco de un árbol caído tras la batalla entre su propio servante y Archeroth Black. A su alrededor había otros árboles derribados, cortados por la mitad, simplemente destrozados como resultado de la poderosa batalla entre los dos Servant. De hecho, aunque la situación había cambiado un poco sin que Atsuyo lo supiera, el estrue furioso de la batalla todavía se podía escuchar en la distancia, aunque débilmente. Pero eso no cambiaba el hecho de que estaba en un campo de batalla. La masacre unilateral en la que Atsuyo acababa de participar era una evidencia violenta de ello. Sin embargo, la expresión de la chica era terriblemente tranquila a pesar de su lamentable condición. Incluso si no era completamente obvio, había recibido mucho daño en su pelea contra Limand, de lo que alguien de su edad estaría acostumbrado. Por ejemplo, su piel estaba cubierta de rasguños y quemaduras superficiales. Recibir una explosión de frente tenía consecuencias, aunque la armadura que Casteroth había hecho para ella había hecho maravillas en este sentido. También tenía un gran moretón en la mejilla. Se debía a un puñetazo que Linandir había logrado asestar en su lucha sin esperanza. La marca negra y morada parecía que le escocé mucho, pero Atsuyo simplemente la ignoró. Sin embargo, seguramente era más fácil de soportar que la bala alojada en su hombro. Este último estaba vendado, pero Atsuyo no los conocimientos prácticos ni la paciencia para sacárselo. Un simple disparo dolería atrozmente, y el dulce correr por su cuerpo demostraba que no podía ignorar el dolor. A pesar de todo esto, su expresión permaneció tan tranquila como un estanque de molino y su mirada aguda se centró en su tarea. Oveja, oveja. El sonido silbante provenía del lavado de la sangre de la hoja de su katana. Toda su armadura, así como una parte de su rostro, estaban salpicadas de sangre por todas partes, pero ella solo se concentraba en su arma con un cuidado y una meticulosidad que uno no esperaría de una chica tan impulsiva. Era normal que un samurái se preocupara mucho por su espada, era parte de su orgullo como samurái. Sin embargo, la vista de esta sentada tranquilamente y limpiando su arma a pesar de estar cubierta de sangre, y esto con una cara completamente seria, era incluso más aterradora que un verdugo afilando su antes de la ejecución. Pero no había nadie cerca que se lo señalara, y aunque lo hubiera, ella no le prestaba atención. Después de todo, era el tipo de persona a la que no le importaba lo que la gente pe de ella, con algunas excepciones. Finalmente, cuando ya no quedaba ni la más mínima mancha negra, se levantó e hizo algunos movimientos con una mano. Incluso con un solo brazo disponible, los movimientos precisos de la katana dejaban en claro que seguía siendo igual de hábil y peligrosa que con ambas manos. Luego, después de que dejó de balancear la espada, Atsuyo mostró una expresión de satisfacción, la volvió a guardar en su vaina y comenzó a alejarse. Lancer, ¿terminaste con tu parte? Ella le preguntó a su sirviente a través de su conexión mental. La última vez que lo vio, estaba luchando contra otro sirviente y ella no tenía idea de lo que sucedió mientras tanto. Bueno, ¿cómo debería decirlo? Sigo luchando, pero esta vez me he unido al tipo con el que estaba luchando y a nuestro saber para derrotar a un cuarto tipo. Pero las cosas no pin bien. ¿Saber? ¿Te refieres al sirviente de este idiota? Ah, cierto.
Saber dijo algo como que su maestro estaba preocupado por ti y te estaba buscando. Ese idiota es. Reflexionó Atsuyo, y una expresión de frustración apareció en su rostro mientras se mordía el labio inferior con enojo. Ahora que lo pensaba, era cierto que la persona que acababa de matar parecía sugerir que había luchado contra ese idiota. Además, cuando persiguió a Linandir hasta el acantilado donde lo mató, no vio el enorme barco que había estado allí antes. En ese caso, ¿eso significaba que habían derrotado al sirviente a bordo del barco? Pensar en eso también hizo que Atsuyo reflexionara sobre su situación. Maté a uno de ellos. Si el sirviente también desaparece una vez que el maestro es asesinado, entonces es uno menos. Pero Lancer dijo que había otros 2 sirvientes además de él y saber, entonces todavía había 2 maestros enemigos más en la isla. Ya no sabían a cuántos oponentes tendrían que enfrentarse antes de llegar aquí, pero la situación se estaba volviendo cada vez más confusa. De hecho, Atsuyo no sabía que las cosas eran confusas para todas las partes. Pero a ella no le importaba cuántos eran. Al final, simplemente tuvo que cortarlos a todos. Oye, maestro. ¿Por qué estás en silencio? No me digas que planeas ir a rescatarlo en un caballo blanco y llevártelo en tus brazos. ¡Qué romántico! Atsuyo podía imaginar a Lancer sonriendo donde estaba ahora, lo que la hizo hacer una mueca aún mayor. ¿Estás bromeando? Si este idiota quiere tirar su vida a la basura, no me importa una mierda. Es tan molesto que lo mataré yo mismo de todos modos. Ella respondió en un tono seco. Sorprendentemente, Lancer no respondió con otro comentario sarcástico. A Atsuyo realmente no le gustaba no saber lo que estaba pasando de su lado, pero no podía hacer nada que comunicarse a través de su vínculo mental. Confiaba en Lancer. Si era él, podía vencer a cualquiera. Pero odiaba la sensación que persistía en su pecho. Una sensación de ineluctabilidad, como si algo fuera a suceder y no hubiera nada que ella pudiera hacer al respecto, por mucho que lo deseara. Pero en realidad no se trataba de nada vago. Ella sabía muy bien lo que estaba a punto de suceder, ya que había aceptado participar. ¿Quién está ahí? De repente, se quedó paralizada. En un instante, la katana que colgaba de su cintura estaba en su mano, el metal brillando a la luz de la mañana, lista para beber sangre nueva. Me hacía tiempo que había abandonado el área donde Lancer y Archeroth Black se enfrentaron. Por lo que existía la posibilidad de que algo o alguien se escondiera detrás de cada arbusto. Sin embargo, Atsuyo tenía un instinto con el que podía sentir la presencia de las personas. No era algo tan preciso como seguir un rastro de prana, por lo que solo podía sentir había alguien cerca. Si no apareces, te buscaré y te cortaré, amenazó, con su espada levantada y reflejando la luz del sol como si mostrara sus colmillos. Qué irónico. Dije algo similar hace un momento. Una voz desconocida se elevó desde algún lugar a su izquierda y Atsuyo inmediatamente cambió su postura para atacar la fu de la voz. Por otro lado, la persona que acababa de responder a su amenaza era neutral, ni asustada ni despreocupada. Era una mujer de unos 30 y tantos años con el pelo corto y rojo, aunque es difícil saberlo, algo desconcertante sobre los magos es que nunca aparentan su edad. Solo llevaba una camiseta sin mangas, pero esta estaba empapada en sudor. Al mirarla más de cerca, la mujer estaba dejando un pequeño rastro de sangre detrás de ella y había gotas de sudor corriendo por su frente, lo que hacía que uno se preguntara sobre estado. Pero honestamente, a Atsuyo no le fue mejor. Ella miró fijamente a la mujer que nunca había conocido antes. Elena Gujarps. ¿Quién eres, bastardo? Oye, pensé que lo sabrías mejor. Soy el maestro de Archeroth Black, eso es todo lo que necesitas saber. Hola. Entonces eres aliado del idiota que maté antes. ¿Viniste a vengarte de tu camarada caído? Ja. ¿Camarada caído? No me hagas reír, ¿de verdad crees que existe algo así como camaradería en esta guerra? A Elena pareció divertirle la idea y se rió entre dientes. Pero tenía razón. Leónidas y Michael Argas podían ser una excepción porque eran parientes cercanos, pero todos los demás esta guerra del Santo Grial no estaban trabajando juntos porque quisieran y, de todos modos, acabarían peleándose. Como si me importara, Atsuyo puso fin a su pequeña charla. Eso no cambia el hecho de que estás en mi camino. Te voy a cortar por la mitad. Tal como dijo Lancer, las cosas no pintaban bien en su pelea contra Ridero Fuite. Lancer se movía por el campo de batalla incinerado con la velocidad y la gracia de un felino mientras Saberoth Reg estaba enzarzado en un intercambio de golpes con Ridero Fuite. Cuanto a habilidad, Saber tenía la ventaja y en realidad recibía poco daño, pero debido a las asombrosas habilidades regenerativas de Rider, eso no importaba.
De hecho, Ryder era menos un guerrero tan hábil como Saber, si no más. Normalmente, alguien de su nivel no debería tener ningún problema para evitar la espada de Saber. La razón por la que el cab de la espada pudo infligirle tantas heridas fue porque Ryder no se molestó en protegerse de sus golpes. Sin importar dónde golpeara, pecho, corazón, cabeza, cualquier ataque que Saber lanzara sobre el caballero de la montura se curaba de inmediato. La otra razón por la que pudieron seguirle el ritmo a Ryder Fuite fue gracias a Lancer of Red. El lancero superó incluso a Ryder en términos de velocidad y agilidad, lo que le permitió acercarse a Ryder y lacerarlo con su lanza sin recibir daño a cambio. Sin embargo, eso fue lo mejor que pudo hacer. El resultado fue el mismo que con Saber. De su lado también estaba Archer of Black, que se mantenía alejado de la pelea y disparaba a Ryder con una precisión aterradora. Incluso con Lancer y Saber en el camino, el arco aún pudo dispararle a Ryder sin esfuerzo. Eran sirvientes de las 3 clases de caballeros considerados los más fuertes, pero incluso con los 3 todavía estaban en una desventaja aplastante. Ja. Ryder se rió de sus esfuerzos infructuosos mientras sacaba las flechas de Archer de su cuerpo y las arrojaba a un lado. ¿Es eso todo lo que tienen para oponerse después de atreverse a interponerse en mi camino? No es suficiente. Ryder cambió su hacha de batalla por una lanza de forma extraña y se lanzó hacia Lancer. Las 2 lanzas chocaron con gran violencia y Lancer salió volando un poco más lejos por fuerza del golpe. Pero tan pronto como sus pies tocaron el suelo, el lancero cerró la distancia entre ellos instantáneamente y blandió su lanza en un arco circular perfecto hacia la garganta de Ryder. Este último bloqueó con su propia lanza y apuntó a la cabeza de Lancer con la espada en su mano izquierda. Lancer inclinó la parte superior de su cuerpo hacia adelante y evitó la afilada hoja por un pelo. Pero en lugar de retroceder para ganar más alcance, hizo lo contrario. En el mismo momento en que esquivó el ataque, Lancer dio un paso hacia adelante y penetró en el alcance de Ryder de tal manera que este último no pudo usar su lanza. Sin embargo, con la misma facilidad que si hubiera estado lejos de Ryder, Lancer giró su lanza y le cortó un brazo. Inútil. Ryder Fuite no parecía preocupado en lo más mínimo por haber perdido un brazo, y simplemente dejó que su miembro perdido se regenerara. Sin embargo, Lancer tenía eso en mente cuando cortó el brazo de Ryder. Lo que había notado después de cortar y machetazar repetidamente al caballero de la montura tantas veces fue que hubo un breve lapso de tiempo entre el momento en que infligió la herida y el momento en que la lesión comenzó a sanar. Aprovechando este breve lapso de tiempo antes de que el brazo volviera a crecer, Lancer pisó con fuerza el pie de Ryder para evitar que huyera y le clavó la lanza en el otro brazo. Ryder no planeaba retroceder tanto. Su brazo izquierdo ya se había curado y sostenía de nuevo una espada, listo para cortar a Lancer por la mitad con ella. Sin embargo, no te olvides de mí, Ryder. Ryder había estado demasiado concentrado en Lancer y no había sentido que Saber of Red se acercaba por detrás. Antes de que pudiera atacar a Lancer o incluso girar la cabeza, esblandió su espada dorada horizontalmente en un instante. La hoja se hundió en el flanco de Ryder y devoró su carne. Saber puso toda su fuerza en sus 2 manos para apuñalarla profundamente en el cuerpo de Ryder. Jaja. Con el repugnante sonido del metal cortando la carne, el torso de Ryder fue cortado por la mitad por la espada sagrada. Al mismo tiempo, Lancer sacó su lanza del brazo de Ryder y lanzó una poderosa patada en el plexo solar. Eso es por hacerme correr de un lado a otro, bastardo. La parte superior del cuerpo de Ryder, ahora separada de su parte inferior, voló varias decenas de metros antes de aterrizar pesadamente en el suelo. ¿En serio?, se quejó Lancer. ¿Qué tenemos que hacer para que sigas muerto? No estoy acostumbrado a tratar con gente que simplemente no quiere morir cuando la matan. No, debe tener un punto débil, objetó Saber. Si podemos encontrarlo, entonces podremos matarlo para siempre. Pequeño, gruñó Ryder. A diferencia de lo que Lancer y Saber habían esperado, Ryder Fuite no regeneró su cuerpo a partir de la parte superior que Lancer había enviado a volar, sino de su parte inferior. Otras palabras, antes de que se dieran cuenta, Ryder Fuite estaba de pie junto a ellos mientras la parte superior del cuerpo comenzaba a desaparecer. Exclamación de cierre. Lancer y Saber inmediatamente pusieron un par de decenas de metros entre ellos y el sirviente de Fuite. Este último, con el rostro desfigurado por la ira, fue tras ellos sin perder segundo. Se lanzó primero hacia Lancer y lanzó una andanada de ataques. El lancero paró cada ataque sin dificultad y logró mantener cierta distancia entre ellos. Mientras sus armas seguían cruzándose, Saber se unió al combate cuerpo a cuerpo como antes.
Esta vez, sin embargo, algo extraño sucedió. La piel de Ryder comenzó a ennegrecerse más que antes, y dos grandes bultos aparecieron en sus omóplatos, como grandes burbujas carne listas para estallar. Al momento siguiente, los dos bultos explotaron y un segundo par de brazos brotó de la espalda de Ryder, sosteniendo un tridente y una hacha dorada respectivamente. Su cuerpo también pareció agrandarse, y sus ojos se tiñeron de algo inhumano como un brillo rojo siniestro. No se hagan los arrogantes, humanos, dijo Ryder con una voz áspera. Como si unos humanos insignificantes pudieran ser más fuertes que yo. Esta vez, los golpes de Ryder fueron más fuertes, así como más rápidos. Saber y Lancer pudieron mantenerse firmes incluso con este aumento repentino de poder, pero no por mucho tiempo si todo lo que hacían era quedarse de pie. Ryder siguió balanceando sus cuatro brazos como guillotinas, creando ráfagas de viento con cada movimiento. No hace falta decir cada ataque solo falló a los dos sirvientes del rojo por un pequeño margen, y la mejor manera para que Saber y Lancer mantuvieran la pelea era moverse en círculo alrededor del enorme cuerpo de Ryder y cortar a su oponente mientras evadían y bloqueaban la avalancha de ataques que venían de varias direcciones. Tampoco pudieron evadir todos los golpes Ryder, y de vez en cuando algunos aterrizaban en casa y los empujaban hacia atrás, pero no era suficiente para hacerlos perder el equilibrio. Era difícil decir qué fue lo más impresionante en esta batalla. ¿Fue el ataque implacable de Ryder que lo hizo parecer un tornado, o fue el increíble trabajo en equipo de Lancer y Zack que les permitió enfrentar esta tormenta de metal y muerte sin interponerse en el camino del otro? En retrospectiva, fue más probable que fuera la fascinante batalla similar aunque resultó de los dos. Realmente una pelea digna de leyendas. Pensó honestamente Archer of Black. Es una pena que no haya nadie que la admire. Pero Archer no iba a quedarse sentado al margen disfrutando del espectáculo. Preparó dos flechas en su gran arco negro y apuntó con cuidado al trío de sirvientes que luchaban abajo. Luego, después de comprobar la posición del oponente, las dos flechas voló rápidamente hacia el sirviente de blanco. Ryder, que tenía las manos ocupadas con Saber y Lancer, no pudo sentir el ataque que se avecinaba y se sorprendió al ver dos sombras negras golpearlo y perforarle con precisión dos ojos. El ataque inesperado hizo que Ryder dudara durante menos de medio segundo, pero fue suficiente para que Lancer y Saber hicieran su movimiento. Los dos guerreros sujetaron sus respectivas armas con ambas manos y las hundieron en el cuerpo negro de Ryder. Saber apuñaló su pulmón derecho y blandió su espada hacia arriba, cortando efectivamente los brazos de Ryder. Lancer clavó su lanza en el muslo de Ryder y le cortó la pierna. El eficiente trabajo en equipo de los tres sirvientes había puesto de rodillas a Ryder Ofuite, pero no fue suficiente. Muy pronto, la sorpresa de Ryder se convirtió en ira y con un ruf furioso regeneró sus extremidades perdidas y pisoteó el suelo con tanta fuerza que la tierra tembló. Luego, para compensar su visión obstruida, cambió su tridente por una enorme dorada más grande que él. Sosteniendo firmemente el arma gigante, Ryder la blandió y giró sobre sí mismo. Lancer evadió el ataque que hizo temblar la tierra saltando hacia atrás, pero Saber no tuvo tiempo de hacer lo mismo y trató de bloquearlo con su escudo. Fue un error. El golpe fue poderoso que Saber fue lanzado sin piedad, aunque logró mantenerse en posición de pie. Ahora que ya no había nadie a su alrededor, Ryder pareció calmarse un poco y sacó las dos flechas de sus globos oculares. Maldita sea, no iremos a ninguna parte, se quejó Lancer. Oye, Saber. A este paso seguiremos en ello mañana. ¿No tienes un Noble Phantasm que pueda desintegrarlo por completo? Incluso si ese fuera el caso, no lo usaría sin la aprobación de mi maestro. Oye, ¿hablas en serio? Lancer suspiró ante la categórica respuesta de Saber. Pero más en serio, me he quedado sin ideas. Si ni siquiera cortarlo en dos y decapitarlo funciona como se supone que lo matemos. Ya lo habían apuñalado suficientes veces como para matar a un ejército, pero Ryder Ofuite no mostraba signos de debilitarse, en realidad, lo contrario. Tal vez podríamos intentar ahogarlo. ¿Puedes ahogar a un Servant? No creo que sea necesario, interrumpió Saber mientras reflexionaba Lancer. Si esta regeneración suya es un Noble Phantasm, entonces no puede usarla sin pagar un precio. Lancer tuvo que admitir que Saber tenía razón allí. Aparte de sus habilidades sobrehumanas, los sirvientes tenían dos tipos de habilidades especiales: sus habilidades y sus nobles fantasmas. Sin embargo, Lancer dudaba que alguna habilidad pudiera otorgar tales poderes curativos hasta el punto de que fuera posible que volviera a crecer una cabeza. En otras palabras, tenía que ser al menos un Noble Phantasm. Pero tal como dijo Saber, usar un Noble Phantasm tenía un precio, es decir, un alto consumo de prana.
Los Noble Phantasms no eran llamados la carta del triunfo de un Servant por nada, por lo que poderes tan poderosos necesitaban una cierta cantidad de prana para materializarse. Además, Servants eran básicamente fantasmas, por lo que darles una forma física también costaba prana. Es decir, cada vez que a Rider Fuite le volvía a crecer una de sus extremidades curaba una herida, usaba prana para reemplazar la parte del cuerpo que faltaba. En otras palabras, Lancer reanudó su postura de lucha. Todo lo que tenemos que hacer es cortar al bastardo en pequeños pedazos hasta que se quede sin prana, ¿verdad? Sí, pero dudo que sea fácil. Era evidente que Rider no debía ser subestimado si podía enfrentarse a 3 Servants y mantenerse firme. Además, parecía que cuanto más lo molestaran, más fuerte se volvería, sin contar con la nave voladora que había usado contra ellos anteriormente. De hecho, si no hubiera bajado de ella, la batalla habría sido mucho más unilateral. Lancer miró la lanza que sostenía. No, solo estaría desperdiciando energía mágica en vano. Puedo matarlo más que suficientes veces tal como soy. Pero de repente, Lancer sintió algo. Ese tipo se giró para mirar el árbol desde donde Archer of Black había estado disparando a Rider hasta ahora. Tal como lo había sentido, Archer ya no estaba allí y su presencia se alejaba. Lancer no entendía lo que estaba pasando, pero no hizo ningún escándalo al respecto. Desde el principio, las flechas de Archer habían tenido poco efecto en Rider, por lo que no es sorprendente que renunciara a la lucha sin esperanza. Sin embargo, Lancer no pudo evitar tener un mal presentimiento sobre esto. Lancer, entonces, de la nada, sintió que su maestro lo llamaba mentalmente. ¿Qué pasa, maestro? Necesito que vengas aquí ahora mismo. ¿Qué estaba pasando? Lancer no tenía idea de lo que estaba pasando del lado de su maestra, pero si ella solicitaba su presencia podría ser malo. De hecho, no era una solicitud sin orden, así que no importaba cuánto odiara a Lancer irse en medio de una pelea, no tenía más opción que obedecer. Por eso, se giró hacia Saber y agitó la mano con una mirada de disculpa. Jaja, lo siento Saber. Oji-san había olvidado que tenía una cita hoy. ¿Eh? Lancer. Saber miró a Lancer con una mirada confusa. Bueno, me voy ahora. Nos vemos. Y con eso, Lancer se transformó en forma espiritual y desapareció. Saber se quedó mirando al sirviente de la lanza desaparecer en el aire con una mirada estupefacta. Por supuesto, ahora que Archer y Lancer se habían ido, Saber estaba completamente solo contra el poderoso Rider Fuite. En pocas palabras, estaba en serios problemas. Sin embargo, no sentía ningún resentimiento hacia Lancer, quien lo había abandonado por razones desconocidas, ni tenía miedo de enfrentarse a Rider solo. Pero... Lancer, ¿qué es una cita? Saber no pudo evitar preguntarse desesperanzada. Afortunadamente para él, los 2 Servants que inexplicablemente abandonaron el campo de batalla parecieron calmar a Rider, quien miró a Saber con una mirada de lástima y Seel. Ja. Mira eso, Red Saber. Me parece que no puedes contar con tus aliados. Como se espera de los humanos, corren con el rabo entre las piernas cuando ven que están en una situación desesperada. No me importa, respondió Saber en un tono neutral y apuntó la punta de su espada en dirección a Rider. Ya sea que esté solo o no, te derrotaré. Para alcanzar el Grial, derrotó todos los enemigos de mi maestro. Ya veo, así que no eres más que el perro de tu amo. No sé cómo es tu amo, pero debe tener la presencia de un rey para que alguien como tú sea tan obediente. No importa, le dijo Saber a Rider. Ya sea que mi amo sea un rey o un niño, es mi deber como caballero servirle. Caballero, dices. No lo puedo entender, debo decir. Es un concepto que apareció después de mi época, me temo. Lo que sea. Pero si le das tanta prioridad a la apariencia de tu maestro, debo asumir que la tuya se ajusta a tu descripción. ... Por alguna razón, Rider no pudo responder las palabras de Saber. No. Más bien, los acepto como mi maestro porque los encuentro entretenidos. ¿Ellos? ¿Qué quieres decir? Es imposible que un sirviente tenga 2 amos. Había, normalmente, solo 7 hechizos de comando distribuidos entre 7 magos para invocar a 7 sirvientes. Cuando un mago invocaba a un sirviente, se establecía un conte entre los 2. Existía la posibilidad de que un sirviente firmara un contrato con un segundo maestro en caso de que el primero muriera, pero tener un contrato con 2 maestros es impensable, por no mencionar que era contraproducente para los maestros. ¿Dije que tengo 2 maestros? Una sonrisa burlona apareció en el rostro de Rider. De todos modos, ¿qué haré contigo ahora? Dije que te venceré.
El hecho de que esté solo no significa que mi espada se haya oxidado, al contrario. Como me enfrento a ti solo, mi espada está más afilada que nunca. Saber preparó sus armas y dio un paso adelante, sin dudarlo, con la clara intención de luchar contra Ryder hasta que uno de los dos mordiera el polvo. Cuando vio eso, Ryder no pudo evitar sonreír ampliamente con una chispa de interés en sus ojos. Eres valiente, te lo concedo, caballero. Después de todo, tú eres el que me hizo molestarme en luchar contra todos vosotros a pie. ¿Me recuerdas a alguien con quien luché hace un tiempo? Con una expresión nostálgica, Ryder desmaterializó todas sus armas. Pero si insistes en luchar solo contra mí. El cuerpo de Ryder comenzó a chillar y su piel, ahora negra, volvió a su color ligeramente bronceado. Finalmente, su cuerpo recuperó su apariencia anterior y los dos brazos que ha brotado de la espalda de Ryder se convirtieron en un par de alas negras como un cuervo. Con los brazos cruzados sobre el pecho y mostrando una amplia sonrisa de desafío. Entonces figura de Ryder de blanco se elevó en el cielo matutino azul claro y rosa. Una vez que alcanzó cierta altura, Ryder tomó una fotografía de su figura. Siguiendo su orden, la aeronave dorada adornada con un suntuoso jardín se hizo visible nuevamente y descendió lentamente hacia el trono que se encontraba en el medio y cruzó las piernas. Entonces prepárate para ser aplastado por mi poder, humano. Dos partes en forma de alas se desplegaron a cada lado del arca dorada y el noble fantasma, que hasta ahora había sido un trono en los cielos, voló ferozmente hacia la pequeña de Saber en el suelo como una flecha divina. Frente al halcón mortal, Saber no dio un solo paso atrás y levantó su escudo sagrado frente a él para interceptar la carga de la aeronave. El impacto cuando ambos chocaron fue poderoso e hizo que el suelo temblara más que cualquier misil de Ryder antes. Como era de esperar, el noble fantasma de Ryder tenía mucho impulso y poder, y Saber fue empujada hacia atrás sin piedad como alguien que intenta hacer retroceder una pared en movimiento. Pero a pesar de la carga como un toro que en cada vez más lejos sin resistencia, el caballero nunca dejó de empujar hacia atrás y no mostró ningún suspiro de rendirse. A través del polvo que se levantaba y las chispas que salían por la fricción entre la punta del arca dorada y el escudo de Saber, los dos Servants se miraron a los ojos. Saber apretadientes y vertiendo toda su fuerza sobrehumana en detener el carro divino, y Ryder riendo con salvaje diversión. Ja 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 ja. Sí, así está mejor. Diviértete más, Saber. El avión aceleró y su embestida se hizo aún más violenta. Saber fue empujado hacia atrás sin poder hacer nada, chocando contra árboles, arbustos y rocas en el camino y abriendo paso a través de ellos debido a la potencia del avión. Pero aún así, no vaciló ni un segundo y mantuvo sus piernas presionadas contra el suelo como un torero que detiene la hembra enfurecida de un toro, como si realmente creyera que sería capaz de detener el motor dorado de esta manera. Bien. Jaja. Esta es la primera vez que alguien es lo suficientemente tonto como para intentar tomar mi Vimana de frente. Ja 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 ja. La isla estaba sumida en el caos mientras todos luchaban o conspiraban por su lado. Todos excepto Leo, que había estado corriendo como un loco por el bosque durante una a pesar de estar ya sin aliento. Técnicamente, no había pasado tanto tiempo desde que el maestro de Saber había luchado contra Linandir H. y había logrado escapar, pero el paisaje del bosque, que nunca cambiaba, lo hacía sentir como si fuera uno de esos conejillos de indias que corrían desesperadamente en una rueda, teniendo solo la ilusión de seguir adelante. Eso, y el hecho de no sabía absolutamente nada sobre la situación en cuestión. La otra razón de su eterna carrera era que el lugar de la pelea se había ido alejando lentamente hasta ahora, sin permitirle acercarse. Por eso Leo se sorprendió bastante cuando el lugar de la pelea regresó directamente a su dirección a la velocidad de una montaña rusa y en forma de una nave espacial brillante. Afortunadamente, Leo tuvo la buena reacción de rodar a un lado con tanta energía como la que había puesto en correr para evitar ser destrozado en pedazos por la aeronave Dora todo mientras una lluvia de guijarros y pequeñas piedras caía sobre él. ¿Qué carajo? Guay. Guay. Esa mierda duele. Mientras protegía su cabeza con sus brazos, Leo sintió al gigante noble fantasma pasar apenas 5 metros de él. Entonces, aunque solo fue por un segundo, Leo vislumbró a una persona con armadura. Sable. Maestro. Saber se dio cuenta de que Leo estaba demasiado cerca de ellos para su propio bien. Desafortunadamente, no podía moverse debido a la presión que ejercía sobre su cuerpo. Sin embargo, cuando Saber lo llamó, el arca dorada se detuvo por completo de repente, como si hubiera estado inmóvil desde el principio. Saber, por su parte, no esperaba ese frenado tan brusco y perdió el equilibrio mientras volaba unos 15 metros. Así que este es tu maestro.
Todavía sentado en su trono con los brazos cruzados sobre el pecho, Rider Fuite miró a Leo, que seguía agachado en el suelo con un sabor a tierra boca, con una mirada altiva. Como era de esperar, qué decepcionante. Aunque a Leo no le gustó el comentario, lamentablemente no pudo demostrarle que estaba equivocado. Por lo tanto, todo lo que Leo pudo hacer fue mirar fijamente esos ojos que brillaban con una luz demoníaca y preguntar: ¿quién se supone que eres? Rider frunció el ceño ante la respuesta inesperada de Leo. No eres un sirviente del rojo, ¿verdad? Sin embargo, atacaste a Rider del negro, explicó. Entonces, supongo que no perteneces a ninguna facción. ¿Cómo? Entonces realmente no se sabía de nuestra existencia. Entonces supongo que tendré que hacer la presentación nuevamente. Rider se levantó del lujoso trono. Aunque estaba frente a Leo, la altura entre ellos y la mirada de desdén de Rider dejaban en claro que no estaban en igualdad de condiciones. Soy el jinete de blanco, es decir, de la facción blanca. La facción blanca. Aunque lo había pedido, Leo no sabía realmente qué hacer con esa información. No solo eso, la mera presencia de ese hombre ejercía presión sobre la normal como Leo, por lo que tuvo que concentrarse en no apartar la mirada del sirviente desconocido. Entonces, hay otros. También. Rider interrumpió a Leo antes de que éste pudiera hacer otra pregunta. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Cuando Rider abrió sus manos, un arco y una flecha se materializaron, y Rider apuntó a Leo antes de que el maestro de saber pudiera entender lo que estaba sucediendo. No tienes permitido hablarme en ese tono, humano. El arco se disparó y la única flecha voló hacia Leo como un dardo de luz, demasiado rápido para que él pudiera verla venir. Lo único que pudo hacer fue cerrar los ojos por reflejo y esperar a que el proyectil mortal lo golpeara. Sonido metálico. ... Pero la flecha no lo alcanzó. Con el sonido del metal chocando contra el metal, el proyectil fue interceptado por un escudo redondo que se alzaba frente a Leo. No lo permitiré, Rider, dijo Saber, levantando la voz. Tu oponente soy yo. No te permitiré ni siquiera tocar a mi maestro. ¿O eres tan cobarde que no puedes derrotarme es recurrir a métodos deshonestos? Cuando Leo abrió los ojos, Saber estaba efectivamente de pie entre él y el jinete de blanco. Leo se sintió aliviado. O más bien, se sintió impotente. Todavía estaba jadeando debido a maratón personal y tenía dificultades para ponerse de pie. Y habría muerto si no fuera por Saber. Pero ninguno de los dos estaba en gran forma. Leo no estaba seguro de lo que se había intentado hacer al enfrentarse a esta masa voladora de oro macizo con nada más que su escudo, pero había claras señales de que había luchado duro. Ah, espera Saber, curaré tus heridas ahora mismo. Leo murmuró algunas palabras y el corte que cubría toda la piel de Saber desapareció. No había diferencia en la expresión de Saber entre antes y después de que Leo lo curara, Sirviente le agradeció sinceramente de todos modos. Gracias maestro. Ah, cierto. Saber, ¿qué pasa con Atsuyo? Después de todo, esa era la razón por la que había enviado a Saber en primer lugar. No la vi. Saber inclinó la cabeza como si estuviera olvidando algo. Ah, Lancer estaba allí, pero olvidé preguntarle. No importaba. Atsuyo había estado lejos de las batallas, y eso era todo lo que Leo necesitaba saber. Y pensar que he corrido hasta aquí para nada, pero nadie escuchó su queja. Saber tenía la mirada fija en Rider, quien había regresado a su asiento y los había observado a ambos sin decirle una palabra, pero Saber todavía estaba cauteloso. Cuando lo había golpeado con su noble fantasma, Rider lo había llamado Vimana. Era la primera vez que escuchaba esa palabra, pero el conocimiento que le había otorgado el Grial contenía información al respecto. Aunque no ayudó realmente a Saber a descubrir la identidad de Rider, sabía que estos eran a menudo los carros personales de los dioses. Si Rider o Fuite estaba al mismo nivel que los espíritus divinos, entonces Saber realmente podría vencerlo solo. Dijo Rider, que estaba sentado en su nave voladora, y resopló. ¿Dices que soy un cobarde? Pero dime, Saber. ¿Llamas cobarde a alguien que aplasta una hormiga con su no, porque la vida de la hormiga o la acción de pisotearla no tienen ningún sentido? Si intentas matar a una hormiga, a nadie le importará porque es una hormiga. Lo mismo me para mí. Los humanos son como hormigas para mí y no le doy demasiada importancia. Pero supongo que tienes razón. No hay razón para molestarse en aplastar a esta hormiga. El Vimana comenzó a ascender lentamente en el cielo hasta que tuvo una vista clara de toda la isla. Después de todo, esa no es la razón por la que vine aquí. Mi razón para venir hasta aquí es porque hice una apuesta con otro rey. Eso, y para aplastar a una gran cantidad de hormigas.
El Vimana emitió entonces una luz intensa, obligando a Leo a protegerse los ojos desnudos con el brazo. El resplandor se hizo más fuerte al mismo tiempo que la forma del Vimana hacía más grande. Finalmente, la aeronave dorada había vuelto a su forma anterior de fortaleza dorada de 7 pisos. Tu maestro. Un fuerte ruido resonó en los cimientos de la fortaleza flotante y, lentamente, decenas de cañones y otras piezas de artillería salieron del interior del Vimana. Cada uno de ellos, por supuesto, estaba hecho de oro, al igual que el resto de la ciudadela, y todos apuntaban en direcciones diferentes hacia la isla sin nombre. Y todas las demás hormigas. Dentro de su sala del trono dorado, Ridero Fuite chasqueó los dedos y, al mismo tiempo, todos los cañones se llenaron de una gran cantidad de energía mágica, tanta que incluso pudo sentirla. Y, un momento después, todos los cañones dispararon a voluntad. Ahora, la muerte y el fuego caían sobre el pequeño trozo de tierra de tal manera que no había ningún lugar seguro donde esconderse. Por esta razón, todos los que aún estaban en la isla corrían de un lado a otro para evitar ser quemados por los rayos de luz que emanaban de la construcción dorada conocida como Vimana. Entre las llamas y los árboles caídos, una figura negra corría a una velocidad sobrehumana, seguida por otra silueta. Lancer. Encárgate de los escombros que hay en mi camino. Comprendido. Mientras Atsuyo ponía toda su atención y energía en escapar de los disparos de la fortaleza voladora, Lancer, que tenía mejor agilidad e instinto, despejaba cualquier obstáculo en camino para no tropezarse o chocar contra un árbol en llamas por error. Su método para evitar los láseres era simple, pero sería claramente imposible si no tenía su armadura que aumentara su velocidad. Todo lo que tenía que hacer era observar las piezas de artillería que sobresalían del Vimana. Si veía una apuntando en dirección a su ubicación, tenía de un segundo antes de que lanzara su haz de luz y destruyera el área. De esa manera, el maestro de Lancer of Red zigzagueó a través del bosque en llamas. Corre, 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 corre. Por su parte, Leo no contaba con ningún equipo especial que le permitiera abrirse paso entre el mar de obstáculos. No solo eso, sino que sus pies ya le dolían de tanto correr para el lugar del que ahora huía. No tenía idea de a dónde se dirigía. Era solo que su instinto de supervivencia le decía que corriera, y que corriera lo más rápido posible para sobrevivir menos un minuto más. Al final, su táctica era más o menos la misma que la de Atsuyo. Hacer que saber despejara el camino de cualquier obstáculo que pudiera impedir su desesperada carrera. Por otro, no tenía forma de predecir la trayectoria de los láseres, ni tampoco tenía tiempo para mirar hacia arriba y comprobarlo. Por eso esta tarea era de saber. Cuando este último sintier se acercaba un ataque, simplemente agarraría a Leo y lo movería fuera de la trayectoria del rayo. De esa manera, el maestro del rojo había podido sobrevivir hasta este punto. Pero finalmente se topó con alguien inesperado. «Oye, Atsuyo». Leo agitó la mano. La chica samurái le dirigió una mirada de incredulidad, como si no esperara que estuviera vivo en ese horno gigante, seguida rápidamente por una mirada oscura que atestiguaba decepción por el hecho de que estuviera vivo en ese horno gigante. En cualquier caso, nadie tuvo tiempo de hacer preguntas, así que los dos siguieron corriendo uno al lado del otro, aunque Atsuyo claramente tuvo menos problemas para hacerlo que Leo. «Ah, eso no funcionará», comentó Lancer. «¿Qué pasa, Lancer?», le preguntó Atsuyo al sirviente que suspiraba. «Habría sido más fácil si nos hubiésemos mantenido separados, pero si estamos agrupados así será más fácil para este imbécil atacarnos». Es cierto que, aunque pareciera que Ridero Fuite disparaba a ciegas con la esperanza de matarlos, probablemente se debía a que tenía problemas para localizarlos entre ese eno desorden. Pero si los veían como grupo, lo único que ganarían sería que todos los cañones los apuntaran específicamente. En otras palabras. Entonces solo tenemos una opción. Saber, concluyó, aunque no se sabe a qué conclusión llegó. ¿Tendrían que separarse para sobrevivir? Muy bien, te seguiré, Saber. Añadió Lancer. Espera. ¿De qué están hablando ustedes dos?, gritó Leo entrecortadamente. Saber le respondió mientras derribaba varios troncos de árboles en llamas en su camino. Para que no te tenga como objetivo, nosotros los sirvientes tendremos que mantenerlo concentrado en nosotros. ¿Qué? Todo esto centrado en ustedes dos. Lancer, cuento contigo. Entendido, maestro. A diferencia de Leo, Atsuyo no parecía tener ningún reparo en enviar a su servant como desenrollador. No había forma de saber si era por la confianza que depositaba en él o por valoraba más su propia vida. En cualquier caso, los dos servantas sintieron y desaparecieron entre las llamas.
Leo y Atsuyo ahora estaban solos, corriendo uno al lado del otro en la mortal pista de obstáculos. Tropezar y terminar quemado vivo o quemado por los láseres no era el único peligro aquí. Si se quedaban más tiempo en medio de todas esas llamas, rápidamente comenzarían a asfixiarse. Sin embargo, por alguna razón, Leo todavía encontró la manera de desperdiciar algo de oxígeno. Oye, Atsuyo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó bien? Wow. No blandas tu katana aquí, en serio voy a morir. ¿Qué era eso de que te preocupabas por mí y me buscabas, eh? Idiota. No necesito preocuparme por alguien que es más débil que yo. Será mejor que mueras aquí. No, en serio, deja de blandir esa cosa. Lo siento, ¿me oyes? Lo siento, pero si continúas, en serio voy a chocar contra un árbol al intentar esquivar tu espada. Cállate. Muérete. Que encontraran una manera de pelearse en medio de semejante situación era verdaderamente un milagro. Aunque honestamente, Leo había esperado algo mejor para su Renku. Sabía que Atsuyo odiaba que actuara como si se preocupara por ella. No era como uno de esos personajes sobre los que podía leer en mangas y cosas así, donde realmente abre el gesto. Eso realmente la molestaba, y por alguna razón a una parte de Leo le gustaba burlarse de ella por eso. Pero por una vez que estaba realmente preocupado por ella, había esperado que Dios lo recompensara mejor que eso. De todos modos, ahora que sus sirvientes no estaban allí para cuidarlos, tuvieron que estar atentos a los obstáculos en su camino. Craak. Con el sonido de algo que se quebraba, un gran árbol que había logrado mantenerse erguido comenzó a caer frente a ellos. Afortunadamente, no estaban debajo de él cuando cae fuerza al suelo. Desafortunadamente, ahora estaba bloqueando el camino y no tuvieron tiempo de rodearlo. Su única opción era saltarlo. Atsuyo saltó sobre él sin dificultad, pero Leo no tenía las habilidades atléticas para hacer lo mismo. En cambio, observó los alrededores del tronco caído. Allá. Se fijó en una roca cerca del tronco, que era lo suficientemente grande como para ser utilizada como trampolín. Leo se dirigió hacia la piedra mientras trataba de no correr demasiado rápido para no perder su oportunidad. Luego, aceleró gradualmente su carrera y, cuando llegó a la piedra, la pisó e intentó poner toda la fuerza que pudo en ese único salto. Jaja. Saltó de la roca hacia el árbol caído, pero ni siquiera con la ayuda de la adrenalina pudo llegar al otro lado de un solo salto, tuvo que apoyarse en el árbol con las manos como si a una valla, pero eso significaba tocar el árbol quemado con las manos desnudas. Exclamación de cierre. Leo apretó los dientes e ignoró el dolor. En realidad no sentía dolor todavía, más bien un calor grande e incómodo. Pero con esto pudo atravesar el enorme obstáculo sin problema, eso pensó, pero cuando aterrizó en el otro lado e intentó volver a correr, Leo sintió una resistencia. Cuando miró hacia atrás, vio que la parte inferior de su suéter se había quedado atascada en una de las ramas del árbol. Por mucho que le doliera desprenderse de una prenda de que le era fiel, no tuvo tiempo de quitársela. Por lo tanto, tuvo que abrir rápidamente el cierre del suéter antes de que se incendiara y seguir corriendo con solo la camisa puesta. Pero cuando pensó que finalmente se había librado del peligro, Leo vio demasiado tarde que otro árbol caía, esta vez justo sobre él. Se había dado cuenta demasiado tarde para esquivarlo. ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, cuando pensó que el árbol lo iba a aplastar para siempre, apareció un relámpago frente a él y el árbol se partió en dos. Las dos partes del árbol cayeron a cada lado Leo, pero este último salió ileso. Lo que había salvado a Leo de los escombros que caían era un samurái parado frente a él con una expresión de ira. Eres demasiado lento. Si ni siquiera puedes cuidar de ti mismo, al menos no me hagas ir más lento. Pero a pesar de lo que dijo, Atsuyo había regresado para ayudarlo y luego lo agarró para sacarlo de esa trampa para ratas. O mejor dicho, lo agarró por el cuello y comenzó a correr mientras lo arrastraba como si fuera un abrigo sobre sus hombros. Arg, espera. Atsuyo, Arg, me estás estrangulando. Te dejaré aquí si no te callas. Y Toriyama-san es tu interlocutor. Con el intenso bombardeo que se estaba produciendo, era sorprendente que la colina negra en el centro de la isla siguiera en pie. De hecho, no estaba del todo intacta. Lo único que quedaba era una especie de pilar completamente torcido, como los que se expondrían en una galería de arte moderno. Sin embargo, era bastante difícil mantenerse en pie. Esta colina negra era el destino de Saber y Lancer. No eran tan estúpidos como para creer que podían atraer fácilmente la atención de Ridero Fuite. Incluso si lo hicieran, sus posibilidades de sobrevivir al intenso fuego de los Bim eran casi nulas. Tenían que idear un método mejor y más directo.
Lamento contar contigo nuevamente, Saber, se disculpó Lancer desde el fondo de lo que quedaba de la colina negra. En ese momento, Saber estaba de pie en la parte superior de la columna retorcida. Ya había desmaterializado su espada dorada y sostenía su escudo blanco como la nieve con manos. Su mirada estaba dirigida hacia la forma gigante y brillante en el cielo. No te preocupes, Lancer. Esa fue mi idea desde el principio. Bueno, incluso si dices eso, todavía no tengo ningún papel que desempeñar. El sirviente de la lanza se sintió un poco inútil. Saber se disculpó mentalmente con su maestro y levantó su escudo sobre su cabeza como un techo en miniatura. Ya había usado este noble fantasma sin pedirle permiso a Suma una vez porque lo había considerado necesario. Este caso era igual. Leo obviamente se sentía responsable hacia Saber, por lo que no le permitiría ponerse en peligro. Aunque Sabe estaba agradecido por la consideración de su maestro, tenía un papel como Servant y no podía dejar que su maestro fuera asesinado. Por eso, sostuvo su escudo en alto sobre él como si estuviera protegiendo a toda la isla. Señor Arimatea. Una intensa luz blanca pura emanó del escudo. La luz se concentró alrededor del escudo, creando una pared de luz que se hizo cada vez más grande hasta convertirse en una gran cúpula que cubrió toda la isla del intenso fuego. El pensamiento de Saber en ese momento no era por su propia vida ni por la amenaza que enfrentaba, sino por la gran cantidad de prana que estaba consumiendo en ese momento. La luz dorada del Vimana y la luz blanca inmaculada del Lord Arimatea chocaron y se fusionaron. El enorme escudo de luz interceptó los láseres disparados por la fortaleza dorada, última se estrelló contra el noble fantasma de Saber. Cientos de explosiones sacudieron el escudo y el brazo que lo sostenía, e incluso la isla que ahora estaba fuera de su alcance temblaba bajo el feroz asalto de la artillería de Rider. La colina negra que sostenía a Saber también sintió el impacto, y como el último cimiento que sostiene un castillo mientras se derrumba, comenzó a crujir y a agrietarse bajo la opresión. El estruendo que sacudía la isla llegó también a las profundidades. En el lago subterráneo, todo se estaba desmoronando literalmente. Las estalactitas que colgaban del techo caían pesadamente al agua como una lluvia de flechas. El techo del lago también estaba empezando a desmoronarse parcialmente, haciendo que este mundo de sombras temblara como nunca. En medio de todo este caos y escombros que caían, el pilapiedra negra que se encontraba en el medio de la caverna también se estaba agrietando y desmoronando. Sin embargo, el tesoro que contenía, el fragmento del Grial, ya no estaba a la vista. Lo mismo le ocurrió al sirviente que lo había estado observando. Rider, ¿por qué dejaste de disparar? En la sala del trono dorado en la cima de la fortaleza Vimana, el jinete de blanco estaba sentado en su asiento correcto con las piernas cruzadas y la cabeza apoyada en su puño. Su expresión indicaba su irritación y la excitación previa que había sentido durante su pelea contra Saber había desaparecido por completo. Ahora simplemente estaba mirando la escena debajo de la fortaleza voladora a través de una especie de espejo que colgaba de una de las paredes doradas de la habitación. Junto a él estaba su maestro, Saten Naraku, así como la segunda personalidad de este último, Naraku. Claro, idiota. ¿Por qué dejaste de bombardearlos? Claramente teníamos la ventaja aquí. Aunque su queja era justificada, Rider no respondió, y en su lugar le dirigió al adolescente una mirada negra e imperativa que le ordenaba callarse. El poder y la ira que se escondía tras esa mirada hicieron que Naraku cerrara la boca sin darse cuenta. El maestro blanco tragó saliva. Estúpido maestro. Entonces, finalmente, Rider habló con una voz suave pero autoritaria. Me dejé llevar y desperdicié demasiada energía mágica, eso es todo. No puedes proporcionarme prana, así que mi reserva es limitada. Suspiró. Pensar que me rendí, ese es el resultado de tener una sola cabeza. No había nada que Naraku pudiera decir. Era cierto que, como no era un mago, no podía proporcionarle prana a Rider. En cambio, había dejado que su sirviente se comiera el alma transeúntes inocentes, lo que no le agradó a Rider, quien lo encontró inadecuado y degradante. Ahora que su maestro había dejado de hablar, Rider dirigió su atención hacia el espejo. Había algo extraño sucediendo allí abajo. El suelo temblaba. Sin embargo, Rider ya había recuperado sus cañones dentro de su Vimana. No parecía que fuera obra de Saber o Lancer of Red. Entonces, ¿quién era? Lancer y Saber también estaban bien posicionados para sentir el temblor. Aunque eso no se debía tanto a que estaban en el suelo como a que estaban cerca de los restos de la col negra.
No era un temblor continuo como un terremoto, sino más bien a intervalos regulares y oportunos, como si alguien estuviera abriéndose paso a puñetazos a través del suelo. Con el tiempo, comenzaron a aparecer más y más grietas en la piedra negra. Luego, en la zona que la rodeaba. Lentamente, pero con seguridad, el suelo se fue resquebrajando. De repente, toda una sección del área alrededor de la colina negra y una parte de esta última se derrumbaron y desaparecieron en la oscuridad del abismo como un barco que se en las profundidades del mar. El resto siguió rápidamente y pronto hubo un gran agujero justo en el medio de la isla. Entonces, desde el interior de la grieta. ¿Un caballo? Lancer se preguntó en voz baja. El estruendo de un caballo al pasar por el suelo se escuchó desde lo profundo del abismo, así como un relincho fuerte y victorioso. El ruido se acercó y, en efecto, un gran caballo es del gran agujero trepando sobre los escombros. Un emperador vestido de negro y oro cabalgaba orgullosamente sobre su lomo con su capa de color rojo sangre ondeando al viento aunque cubierto de polvo por su ascenso a través del techo de la caverna. Rideroth Black estaba allí de pie con una presencia majestuosa que lo rodeaba. Jinete. ¿Este tipo todavía está vivo? Pensé que su amo estaba muerto. El sirviente de negro que no murió cuando su nave fue destruida por su contraparte blanca y que no desapareció a pesar de que su maestro ya no estaba, miró con desprecio a los sirvientes de rojo que estaban lejos del abismo creado por Rider. Sus ojos se posaron en Saber y frunció el ceño. Gusano. Voy a hacerte justicia. Saber dio un paso atrás y materializó su espada en su mano derecha. Su brazo había sufrido mucho daño por el uso anterior de su noble fantasma, pero incluso si solo le quedaba brazo no retrocedería. Lancer hizo lo mismo y los dos estaban listos para enfrentar al Rideroth Black. Pero este, en lugar de atacarlos, se mordió los labios con rabia y se dio la vuelta. Me vengaré con mi venganza, pero por ahora me retiraré. Pero no te preocupes, una expresión que mezclaba ira y excitación loca. Me aseguraré de aprovechar al máximo, grito de dolor más tarde. Saber entonces notó algo que no había notado al principio en la mano de Rideroth Black, algo dorado que emitía una luz de otro mundo del mismo color. No era nada común, ni tamera un noble fantasma de Rider. No puede ser. Saber reconoció el artefacto en la mano de Rider tan pronto como lo vio. Era normal después de todo, aunque no era lo mismo y solo era un fragmento, ya lo había visto cuando estaba vivo, el objetivo que lo llevó en su búsqueda. El Santo Grial. Lanceroth Red pronto lo entendió y ambos sirvientes rojos corrieron hacia el jinete, pero ya era demasiado tarde. Rider hizo chasquear las riendas y su caballo Incitatus galopó a velocidad inigualable, incluso para Lanceroth Red. El caballo blanco cerró la distancia entre el centro de la isla y la frontera en un abrir y cerrar de ojos y pronto llegaría al océano. Sin embargo. Maldita hormiga. Dentro del Vimana, un jinete blanco fulminante levantó la mano. ¿De verdad crees que te dejaré escapar? A su orden, uno de los cañones que había desaparecido dentro del Vimana reapareció. El rayo de luz disparado desde el cañón dorado cayó como un rayo hacia Rideroth Black antes de que éste pudiera llegar al final de la isla. Era el mismo ataque que había destruido propio noble fantasma, Diana Nemorensis. Por lo tanto, no había duda de que este ataque sería fatal si era directo. Sin embargo, el jinete no parecía darse cuenta de la concentración de energía mágica que se dirigía hacia él en forma de láser. El loco emperador Rideroth Black murmuraba algo ininteligible para sí mismo en voz baja. Todo ocurrió en un instante. El cañón disparó el láser que alcanzó al jinete negro y produjo una gran explosión que convirtió el suelo en tierra quemada. O al menos eso era lo que Rideroth Fuite esperaba. ¿Qué pasó? El rayo de luz impactó y provocó una explosión, pero no donde se encontraba Rideroth Black. Algo lo había interceptado mientras estaba en el aire antes de que pudiera dañar al emperador loco. En cuanto a que lo interceptó, o mejor dicho, ¿quién? Continúa, Rider. Eres el único que puede cruzar el mar lo suficientemente rápido como para perderlos. La última persona que se hubiera esperado que estuviera allí era Archeroth Black. Imposible. Este maldito arquero. Maldijo Rideroth Fuite. Lo increíble no fue que fuera Archeroth Black quien detuviera el ataque, es que no lo había hecho con ningún tipo de proyectil. Lo había recibido de frente sin armadura, sin contra y sin tener tiempo de activar un noble fantasma. Y sin embargo, allí estaba, todavía con vida después de haber sido alcanzado por un láser lo suficientemente fuerte como para dañar a un noble fantasma. No era que estuviera completamente ileso, su cuerpo estaba cubierto de quemaduras graves que habrían matado a un humano normal y su ropa había quedado totalmente quemada hasta convertirse en cenizas. Pero todavía tenía 2 piernas, 2 brazos y una cabeza.
Rider of Black ni siquiera le agradeció a Archer por haber recibido el ataque en su lugar. Es decir, si es que alguna vez se dio cuenta de lo que había sucedido. Antes de que pudiera lanzar otro láser, Incitatus saltó por encima del acantilado que separaba la tierra del mar y cayó graciosamente hacia el agua salada. En lugar de hundirse como una piedra, los Cas golpearon la superficie del agua como si fuera sólida. De esta manera, la silueta de Rider of Black montando a caballo desapareció lentamente en el horizonte. No dejaré que se salga con la suya. Rider se sentó en el trono dorado y dio una orden a su Vimana. Una vez más, la fortaleza voladora regresó a su forma más pequeña, similar a una aeronave, y pasó al modo sigiloso, volviéndose completamente invisible junto con sus pasajeros. ¿Qué planeas hacer, Rider? Siguiéndolo, obviamente. ¿Qué es este olor? Un olor desagradable había invadido el arca dorada. Cuando le preguntaron al estudiante de secundaria Saten Naraku, se puso nervioso. Bueno, verás, condujiste tu carro brutalmente y en todas direcciones, así que... Rider no hizo más preguntas y se contentó con frotarse la frente, luego dio una orden silenciosa al Vimana para que siguiera a Rider of Black. Después de que el avión dorado y Rider of Black ya no pudieran verse, Archer of Black cayó de rodillas con un gemido de dolor. Aunque todavía estaba en una sola pieza, sufrió daños. Cuando miró su mano, vio que aún no parecía del todo humana y se parecía más a ramas muertas en invierno. Pero sin importar sus heridas, ya que era un sirviente, podría vivir mientras sus núcleos espirituales estuvieran intactos. Arquero, ¿estás bien? Su maestra, Elena Guhart, indagó sobre su estado a través de su vínculo mental. Todavía estoy vivo, pero valió la pena. Nuestro jinete logró hacerse con el fragmento del Grial y huyó con él. Es nuestra victoria en esta ronda. Sí. Nosotros también deberíamos irnos. Ya hicimos lo que vinimos a hacer. ¿Estás en condiciones de luchar? No hasta que me haya curado al menos lo suficiente para sostener mi arco correctamente. Pero debería estar bien. Dado que su objetivo ya se ha desvanecido, Lancer y Saberothr deben haber regresado con su maestro por preocupación por ellos. Ya veo. De todos modos, nunca se sabe si nos convertiremos en espirituales. Así, la figura del arquero negro herido desapareció como la niebla bajo la lluvia. Ya no podía llamarse amanecer. El sol estaba ahora muy alto y muy brillante en el cielo azul claro. El sonido de las olas rompiendo contra la playa de arena, junto con el suave silbido del viento, resultaba tan reconfortante que parecía marcar el final de esa noche loca. Lástima que Isla Destruida fuera un excelente recuerdo de ella. De todos modos, Leo pudo respirar profundamente y relajarse por primera vez en lo que parecía una eternidad. En realidad, estaba acostado de lado en la playa de arena de la isla mirando el horizonte con ojos vacíos. Tuvieron mucha suerte de tropezar con la playa cuando salieron del bosque. Si en su lugar hubieran encontrado un acantilado, las cosas podrían haber resultado peor. Y por peor Leo se refería a Atsuyo saltando por el acantilado y llevándoselo con ella en la muerte. No tenía idea de qué había pasado en el bosque para que el bombardeo se detuviera, pero como Leo sintió una gran cantidad de prana siendo bombeada desde sus anillos, probablemente significaba que Saber había usado un noble fantasma. Ahora que lo pensaba, Leo no pudo ver el noble fantasma de Saber ni una sola vez durante la noche. Como lo único que importaba era que todo había vuelto a ser como antes, eso era lo que deseaba poder decir. Hubo una cosa que definitivamente cambió y que probablemente nunca volvería a ser lo que era. La visión que Leo tenía de Atsuyo. La razón por la que Leo estaba acostado de lado con la mirada perdida era porque estaba haciendo todo lo posible por no mirar a Atsuyo en ese momento. No tenía nada que ver pelea en el bosque, ni con el hecho de que Atsuyo casi lo asfixiara hasta matarlo. Cuando finalmente salieron del bosque en llamas y pudieron tomar un respiro, Leo notó algo que no había notado debido al peligro inmediato. Era que el cuerpo y el rostro de Axe estaban cubiertos de sangre. Cuando vio esto, la mente de Leo conectó instantáneamente esta macabra apariencia con Rider of Black y la masacre de Candelaria. Pensar en esto le dio un sabor amargo en la boca y le hizo sentir un desastre en el estómago, por lo que ahora estaba haciendo todo lo posible por no mirar su cuerpo ensangrentado. Pero no fue solo eso. Cuando le preguntó, Atsuyo le había dicho con toda la naturalidad del mundo que había matado a uno de los maestros del negro, a quien Leo dedujo que era Linandir. Ella lo miró, dijo como si fuera obvio. Linandir también se lo había dicho, ¿no? Es una guerra. Eso significaba que la gente se iba a matar entre sí por una razón u otra. Pero ¿cómo se suponía que aceptaría ese hecho cuando miró a Atsuyo?
Si alguien que conocías en la escuela, con quien te encontrabas todos los días y con quien hablabas a menudo, de repente se te acercara bañado en sangre y te dijera que mata a alguien, ¿lo aceptarías? ¿Aceptarías que esa persona, que nunca hubieras imaginado que pudiera matar a alguien, lo hubiera hecho y no tuviera ningún remordimiento por ello? Así fue. Atsuyo había matado a alguien. Tal vez también había matado a otras personas antes, al ver lo poco que parecía importarle. Atsuyo había matado a alguien. Para Leo, Atsuyo era solo una chica molesta con muy mal carácter y que desenvainaba su espada con demasiada facilidad para salir airosa de una discusión. Era molesta, pero al menos se sentía real. En esta asociación de magos donde las puñaladas por la espalda y la política eran el centro de todo, Atsuyo era una persona con una honestidad brutal y, tanto, no tenía nada que ocultar. Cada vez que decía que lo iba a matar, estaba bromeando. Eso es lo que él pensaba. Eso era lo que él todavía esperaba. Después de todo, no regresó para ayudarlo cuando casi murió en ese maldito bosque. Pero ahora, ella había ido y lo había hecho. Ella realmente mató a alguien. A Leo no le agradaba especialmente Linandir H. el maestro de Rider of Black. El breve vistazo que tuvo de él lo llevó, en cambio, a odiarlo. Incluso si no era directamente responsable, no había intentado evitar que Rider matara a decenas de personas. Leo lo sabía y, sin embargo, con solo pensar en la cantidad de sangre que había en la armadura y la ropa de Atsuyo, podía imaginar lo espantosa que debía haber sido su muerte. Recordó el rostro del hombre llamado Linandir. Luego, recordó el rostro ensangrentado de Atsuyo y se la imaginó matando a Linandir con la misma expresión que siempre había tenido. El solo hecho de pensar provocó un escalofrío en la espalda y siguió mirando a cualquier lado menos a Atsuyo. No sabía qué estaba haciendo. La última vez que lo comprobó, estaba parada más lejos, en la playa, mirando el bosque, esperando que su sirviente regresara. Todos estos pensamientos que Leo estaba rumiando, se vieron interrumpidos cuando escuchó un par de pasos en la playa de arena que provenían del bosque. Se levantó para mirar a Lancer y Saber caminando uno al lado del otro. Lancer se estaba estirando como si estuviera teniendo un buen día, pero ambos tenían una mirada seria en sus rostros. Lancer, ¿cuál es la situación? La voz de Atsuyo se elevó. Todos se han ido, de una forma u otra. Y además, no pudimos conseguir el Santo Grial. Lo siento, maestro. Saber se acercó a Leo y miró sus pies. Aunque estuve allí, no pude evitar que Rider of Black se llevara el fragmento del Grial. Está bien, no tienes por qué estresarte por eso. Quiero decir, claro, nos van a regañar, pero no es como si hubiéramos perdido la guerra, ¿verdad? Leo había dicho eso para animar a su sirviente. Leo nunca se había interesado en el Grial, por lo que Saber no tenía por qué sentirse mal por ello. Pero eso estaba mal. El error fue haber pensado que Saber se sentía deprimido porque no podía llevarle el Grial a su amo. Pero eso estaba mal. Sí, pero maestro. Si me ordena que vaya tras ellos ahora, entonces lo haré, ofreció Saber con toda seriedad. ¿Qué estás diciendo? Ya se fueron hace mucho, ¿no? Entonces no tienes por qué intentar lo imposible. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, mierda. Leo había dicho eso con mucha más dureza de la que pretendía. Saber se sorprendió por la respuesta de Leo. Sí, pero, si tú lo ordenas, balbuceó Saber mientras miraba hacia abajo. ¿Qué quieres decir con si lo ordeno? No puedo ordenarte lo imposible. Leo no entendía. ¿Por qué Saber parecía refutar ese hecho obvio? Ya has hecho mucho más de lo necesario esta noche. El Grial es tan importante para ti. Y te dije que dejaras de llamarme maestro, ¿no? Pero eso estaba mal. Sí, respondió Saber, sin balbucear, sino con una voz tranquila y firme. El Grial es lo más importante para mí. Por eso respondí a tu invocación, maestro. Saber insistió especialmente en esta última palabra. No era una burla, sonaba más como un reproche. Mi misión es encontrar el Grial. Y tú eres mi maestro. No te equivoques al respecto. Leo se había equivocado al suponer que Saber se sentía mal por él. Saber era quien quería el Grial más que nada. Estaba desanimado porque no podía conseguirlo. Leo lo encontró estúpido. No sabía por qué, se suponía que debía estar feliz de que tanto él como Atsuyo sobrevivieran esa ronda. Sin embargo, solo podía pensar en lo estúpido era eso. Saber ya había encontrado el Grial durante su búsqueda, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitaba buscarlo de nuevo? Leo lo sabía, porque él fue quien curó a Saber. Su servante había sufrido muchas heridas. Incluso ahora, al mirar su brazo izquierdo se podía ver que estaba parcialmente roto. Pues Saber tenía que sufrir tanto por algo que ya había hecho.
Ese deseo suyo solo sonaba lógico para él, el caballero que fue elegido para encontrar el Grial. Leo pensó que era una estupidez, pero no pudo expresar ninguna objeción. Ante la mirada inquebrantable de Saber, fue el turno de Leo de quedarse desconcertado. Bueno, de todos modos están demasiado lejos para que puedas ir tras ellos. Entonces, para escapar de la mirada de su sirviente, Leo se volvió hacia Atsuyo, que estaba hablando con Lancer a su lado. Hizo lo posible por no mirar la sangre que la cubría, Leo ya sentía náuseas. Cuando lo vio acercarse, Atsuyo dejó de hablar con Lancer y caminó hacia Leo. ¿Ya terminaste? Entonces salgamos de aquí. Espera, ¿qué pasa con Abraham? ¿Y qué pasa con él? Por lo que a mí respecta, probablemente esté muerto en algún lugar. Oye, no entierres a la gente así. Leo estuvo de acuerdo en que las probabilidades de que el mago hubiera sobrevivido al ataque de Vimana sin la ayuda de un sirviente eran bajas, pero simplemente no se sentía a irse sin asegurarse de que todavía no estuviera vivo. Puedes ir a buscarlo si quieres. Pero Atsuyo rechazó su punto de vista. Me voy. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Cómo abandonarás la isla? Bueno, pues cogiendo el barco que robamos. Atsuyo lo miró como si fuera obvio. Pero... ¿te refieres al barco con el que te estrellaste en la isla? Gritó Leo mientras señalaba el cadáver del pequeño barco pesquero que yacía en la playa, ya muerto y desaparecido. Cuando recordó ese hecho, Atsuyo miró hacia otro lado. No veo de qué estás hablando. Vaya, tú. ¿Cómo se supone que volveremos a casa ahora? Simplemente nadaremos. ¿Qué estás diciendo? Como si un ser humano sin ningún entrenamiento pudiera nadar todo el camino de regreso desde esta isla. Leo corrió tras Atsuyo, que ya se dirigía hacia el agua salada, y la agarró del hombro. De alguna manera, parecía la pelea que siempre habían tenido y Leo la agradeció. Sin embargo, duró mucho. Uf. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Cuando Leo la agarró del hombro, el cuerpo de Atsuyo se sacudió un poco y dejó escapar un pequeño gemido. Al principio, Leo no entendió por qué, pero pronto vio que el hombro sostenía estaba cubierto de vendajes. Espera, ¿estás herido? ¿Por qué no lo dijiste antes? Leo intentó girar a Atsuyo porque quería revisar su herida, pero la chica samurái lo empujó. No necesito tu preocupación, idiota. Te mataré si no me dejas en paz. Fue lo mismo de siempre. Como siempre, Atsuyo lo amenazó cuando no tenía argumentos para ello. Pero esta vez, Leo sintió un escalofrío que le recorrió la espalda y rápidamente retiró la mano del hombro de ella. Está bien. Sin darse cuenta, había respondido de manera diferente a la habitual. Atsuyo se dio cuenta de este resultado inusual. Sí, normalmente él habría contraatacado y habría intentado curarla sin importar lo que ella dijera. Pero esta vez había actuado Kogato asustado y Atsuyo arqueó una ceja. Leo no sabía qué expresión estaba poniendo, pero Atsuyo lo miró de manera extraña. Luego se dio la vuelta sin decir nada. De todos modos, dijo Leo débilmente. No puedes ni pensar en nadar, ¿verdad? ¿Tienes algo mejor que ofrecer? Respondió Atsuyo sin volverse. No lo sé. Pero estoy seguro de que no puedo nadar una distancia tan grande. Puedo transformarme en espíritu, así que no me hagas caso, comentó Lancer. Así es. Los sirvientes. Saber. Leo se volvió hacia su propio sirviente, casi habiendo olvidado su anterior discusión seria. Cuando el barco de Rider fue destruido, caminaste sobre el agua, ¿verdad? Eso fue una excepción, maestro. Fue la bendición de Dios la que me permitió ponerte a salvo. Ahora que no hay peligro cerca, no puedo volver a hacerlo, se disculpó Saber. Pero ¿y entonces cómo regresamos? Realmente no quiero nadar. Está bien, maestro. Puedo nadar mientras te cargo. Eso suena muy poco práctico. Ah, ya lo sé. Puedo llamar al tío Michael. Ah, también debo contarle sobre la facción blanca. Ah, mierda, no hay señal en esta isla. ¿De verdad no hay otra manera? Y entonces, mientras se frotaba la cabeza en busca de ideas, Leo se dio cuenta. Atsuyo también se dio cuenta, aunque no lo demostró. Lancer también, aunque no estaba preoculo, entendió. Los tres miraban a Saber. O mejor dicho, miraban el gran escudo redondo que tenía en sus brazos. Maestro,